un poco más rutinario el uso del rotacional, de la divergencia, de ciertas operaciones con los campos, como pasa cada vez que vamos aprendiendo cosas nuevas, el volvernos un poco más hábiles con eso, el adquirir más familiaridad, el utilizarlos con más soltura, nos va a servir un poco de motivación para los temas, lo poco que vamos a alcanzar a ver de los temas de tensores hoy y el lunes, ¿no? Que es nuestra última clase propiamente dicho. Entonces, bueno, les quería comentar eso. Ahora que estuve resolviendo los ejercicios, les digo, me topé con eso, que hay alguno que otro, donde comento que aquí conviene utilizar la identidad fulana de tal. A ver, también siempre pueden demostrar la identidad esa y llegar al resultado sin que se la sepa, ¿no? Buscándolo. Pero, a ver, que puede haber un poquito de complicación. Se los comento porque yo sé que de cara al examen, aunque la idea fundamental es que aprendan, que se apropien del concepto, de cosas así, pues no puede uno como estudiante quitarse la preocupación de, sí, pero viene un examen y no sé si eso va a venir y me tengo que preocupar y entonces cómo me lo aprendo. A ver, si viniera, yo les dije que el tercer parcial va a estar basado fundamentalmente en los ejercicios de la tarea, diferentes, pero de la misma estructura, de la misma redacción. Y les decía, si viniera algún ejercicio de ese tipo, a diferencia de estos ejercicios, los del examen siempre los resuelvo antes para tener las respuestas y ponerlas inmediatamente después. Entonces, si viniera algún ejercicio de ese estilo que requiriera alguna identidad o algo así, yo se las pongo ahí mismo. O sea, si fuera el caso, que necesitan saber que la divergencia de tal campo es igual a cero o algo así, si fuera el caso, yo se los pongo. O sea, no voy a asumir que conocen algunas identidades de campos vectoriales o algo así que no vimos propiamente en la clase. Ese tipo de cosas no voy a asumir que la saben, ¿no? Entonces, para que por ese lado estén tranquilos, porque les digo, yo sé que sobre todo ahorita en este momento que se les están juntando trabajos, que vienen los parciales últimos de varias materias, que están los finales a la puerta, pues por más que pretenda uno tener una idea de que no, hombre, no te preocupes, lo importante es aprender y no sé cuánto, pues sí, pero también me interesa hacerlo bien en los exámenes, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarles eso por tranquilidad, quiero pensar de ustedes. Y nada más. Entonces, bueno, voy a pasar lista, como habitualmente. A ver, alguien más. Perdón, es que me llegó un mensaje de unos compañeros. Bueno, sí, sí, sí. ¿De que no tiene que, perdón? Ah, vale. Gracias, muchas gracias, Erika, para tomarlo en cuenta. De cualquier forma, creo que es la primera vez que no está, entonces no pasa nada. Pero muchas gracias, ¿eh? Ok, bueno, entonces, paso lista. Adriana, Presente, profe. perfecto. Andrés, ¿no? Axel, Presente. Axel presente. Brandon, creo que te he visto Presente. como 3 Ahí veces. estamos. Perfecto. Es Bruno, que estaba fallando mi celular. ya,
Sí, Presente. sí, nos pasa eso siempre a todos. Bruno, aquí estás también, ¿verdad? Carlo, Presente, profe. Christopher, Christopher, ¿sí estás? Sí, ok. Dylan, Presente. Dylan, presente, dijiste. Presente, sí. Ok. Eduardo, también me parece que te Presente, vi. profe. Ok. Eric Orduña, también, Presente, ¿verdad? profe. Saludaste a todos. Eric Moreno, Profe Eric me dijo que igual estaba fallando el internet, pero que ahorita que le regresara se conectaba. ok. Gracias, Samuel. Erika, también sí, estás, ¿no? Fernando de Jesús, Presente. ok. Frida, sí estás también, ¿verdad? Presente, sí. Hugo, también te vi. Lauro, Presente. presente. Luis Fernando, Presente. Miguel Ángel, Presente. Monse, también. Presente, profe. Oscar, ¿dónde está Oscar? Paulina, también te vi. Presente. Samuel, también. Y Sergio, ahí lo dejamos pendientillo, Sergio. Bien. Bueno, ok, el tema de hoy. Déjenme traigo el pizarrón para escribir. Disculpe, profe. Sí. Antes de empezar, para no interrumpirlo más adelante, el tema de tensores, ¿de qué bibliografía lo vamos a sacar? Es que estaba checándolo y creo que no viene en el Minton. No viene en ninguno de los libros de la bibliografía que les di, viene. Mira, a mí hay dos textos que me agradan bastante. Lo que pasa es que el tema de, mientras estoy echando este rollo, estoy abriendo los libros para darte la bibliografía bien. Lo que pasa es que el tema de tensores, no sé si alguno de ustedes ya esté familiarizado, ya haya estudiado algo de tensores, pero si se van a un libro de cálculo tensorial, de análisis de tensores, de álgebra de tensores, de qué sé yo, casi siempre entran de golpe con definiciones algo abstractas, algo raras, que por lo general no invitan mucho a fascinarse uno o a que le guste a uno el tema de tensores o a que le resulte interesante o importante o relevante o lo que sea. Son algo oscuros en ese sentido y bueno, te podría recomendar más libros, pero hay dos que me agradan. Uno es el de Pavel Greenfield, mira, te lo escribo en el chat, que se llama Introducción al análisis de tensores y cálculo de superficies en movimiento. Te lo pongo aquí en el chat. Que creo que hace un trabajo bastante bueno, incluso, bueno, las historias que suelo contar de tensores, que es algo que les voy a contar ahora, son varias tomadas de ahí o incluso de una charla que escuché con el autor, con Greenfield, que me gustó bastante esa charla y se me quedó grabado algunas de las cosas que comentó, que era una charla introductoria al tema de tensores y por qué eran importantes los tensores, que eso fue en otro momento de la vida, cuando escuché eso, de por qué son importantes los tensores, se me quedó grabado ¿y dónde está el chat aquí? Aquí está. Ya. Entonces, el libro se llama Introducción al análisis de tensores y el cálculo de superficies en movimiento.
Y el autor es Pavel Greenfeld. Y el otro texto que también me parece que hace un trabajo bastante bueno para introducir el tema de tensores y no introducirlo así de esa manera esotérica o como lo ven los matemáticos, que pareciera más bien que en lugar de introducirte al tema de tensores son libros como para gente que ya sabe tensores pero no te introducen muchos textos al lenguaje, a la notación, a los índices, a los subíndices, a los superíndices, a qué quieren decir todo eso, sino que parece que entran hablándole a una persona que ya sabe perfectamente de tensores. Y estos me parece que hacen un trabajo bastante bueno en introducirte al tema. Este sería cálculo tensorial para físicos, una guía concisa. Este texto, por ejemplo, el de cálculo tensorial para físicos, una guía concisa, es un libro que probablemente adolece del rigor que tienen otros libros en la redacción, en la escritura, pero yo creo que está bastante justificado eso en aras de entender el concepto y de poderte introducir al tema de tensores. Ya después, una vez que él te ha introducido al tema de tensores, pues puedes abordar textos que tienen formalismos más abstractos y todo, pero yo creo que hace un trabajo muy, muy bueno. Este es de Dwight Neuschwander. Entonces, este es Cálculo Tensorial para Físicos, una guía concisa por Dwight Neuschwander. Y después, bueno, pues siempre hay algunas otras guías relevantes como, o sea, que puedes utilizar, ¿no? En Internet hay muchas cosas, recursos de la enciclopedia esta de Wolfram, que tiene algunas definiciones ya más o menos bien, la Wikipedia, ¿por qué no? También puede ser una buena introducción. Entonces serían como buenas referencias para lo de tensores. Después hay otro también. Déjame ver si lo tengo también por aquí. Bueno, miren, les pongo déjenme pongo una nota para mí, de ponerles algunas referencias. Voy a tratar de hacer unas notas de cualquier forma. Lo de hoy no va a requerir tanto notas, por eso no las agregué y porque me pasé haciendo ejercicios y otras cosas. Porque la idea de hoy, no vamos a tener tiempo de ver tensores, no vamos a tener tiempo de ver cálculo tensorial. Cálculo tensorial da para todo un curso, para más de un curso. Entonces, lo que vamos a ver en realidad es un poco familiarizarnos con el tema, o sea, tener una idea de qué se trata, tener una idea de para qué sirven. Y justamente ayer estaba pensando en qué les iba a contar sobre tensores o cómo lo iba a abordar. Uno, porque tenemos muy poco tiempo, entonces no es como que nos vaya a dar para hacer mil cosas. Entonces, ¿qué era lo importante? ¿Qué es lo importante para mí que se lleven de esta última unidad? Y llegué a la conclusión de que darles una embarrada de algo que a lo mejor no les sea de mucha utilidad. Entonces, mi idea fundamental es que se lleven una idea del concepto de tensor, de qué es un tensor, qué son los tensores, por qué son importantes, por qué son relevantes. Y para muchos de ustedes, por ejemplo, en la primera sesión que tuvimos, varios de ustedes recuerdo, o al menos uno o dos, recuerdo que de los que iban a física, recuerdo que tenían interés en temas de relatividad o algo así por el estilo. Entonces, en relatividad, los tensores son fundamentales. O sea, Einstein desarrolla su teoría de la relatividad en términos de tensores. Y diferentes teorías relativistas o las leyes de relatividad están planteadas en términos de tensores. Entonces, ahí
les puede ir dando un poco de la idea de la importancia que tienen estos objetos extraños hasta ahora, que son los tensores. ¿Alguno de ustedes ya está familiarizado con tensores o han visto algo? Yo, Ah, en cuarto semestre, en mecánica clásica, se ajá. ve una introducción. Ok, muy bien, Brandon. Entonces tú ya tienes una noción de la relevancia que tienen los tensores. Sí, Siempre tienes ahí como el adelanto, el adelantillo. sí. Bueno, pues muy bien. Igual creo que es que en clásica, en mecánica clásica utilizamos el Goldstein, Ajá. entonces ahí viene algo de tensores para, creo que el momento de inercia. Ok, sí. Sí. Entonces el profesor que imparte la materia también te da como una introducción a tensores para que sepamos usarlos. Ok. Pues sí, porque los tensores van a ser como súper útiles en muchos contextos, no solamente en mecánica clásica, les digo, en un montón de áreas van a ser de gran relevancia. Pues qué bueno que tienes ya una noción del tema de tensores entonces, Brandon. Y bueno, entonces preguntaba eso nada más para darme una idea de más o menos dónde están. No sé si en el curso de sus carreras lleven alguna materia formal de tensores, algún cálculo tensorial o algo así, pero probablemente no. La cosa es que, por ejemplo, lo que vimos nosotros ahora de cálculo multivariable, la gran mayor parte de lo que vimos de cálculo multivariable se puede reformular en términos de tensores. Y una vez que estás familiarizado con la notación de tensores y con lo que es un tensor y todo eso, se facilita muchísimo. O sea, lo que les decía ahorita de las identidades de campos vectoriales y cosas así, en realidad, cuando se plantean en términos de tensores, son como supernaturales. O sea, no es como una identidad que, ay, me la tengo que memorizar, que es la identidad fulana de tal, sino que en el momento en que la escribes en términos de tensores resulta como obvia y no es algo que tengas que aprenderte ni que memorizar. Bueno, tampoco es que tengan que aprenderse a memorizar las identidades que hemos visto, espero que no lo hagan. Entonces, bueno, para empezar, vamos a ver qué es un tensor. Y para esto voy a tratar de regresarme un poco. Déjenme, traigo algunos lápices o cosas así que nos puedan ayudar. Ok. Para definir primero lo que es un tensor antes de que veamos alguna definición un poco más formal, vamos a utilizar para esto algunos objetos sencillos y algunos objetos con los que estemos familiarizados. Entonces voy a regresarme un poco como al principio del curso o a cuando comenzaron a ver ustedes el tema de vectores para de ahí extender y llegar finalmente a la idea de un tensor y de que se lleven hoy la imagen de por qué son importantes los tensores, por qué son relevantes, para qué sirven. Ese es mi propósito del día de hoy. Entonces, bueno, para ver el tema de tensores, me voy a regresar, como les decía un poco, a hablar de vectores. Los vectores con los que ya están familiarizados, que saben su importancia, que saben muchos de los usos de los vectores. A lo mejor hay algunos usos de vectores con los que no estén todavía familiarizados, pero ya en general creo que se sienten la mayor parte de ustedes relativamente cómodos con algunas, con las características de los vectores. Entonces, de un vector, eh, si lo tratamos de representar así como físicamente, pues lo imaginamos como un objeto matemático, un objeto abstracto, que tiene como una flechita, por eso utilizo un lápiz que tiene una punta. Entonces, lo visualizamos como un objeto que tiene una cierta magnitud, ¿no? Tiene dirección y tiene un sentido, ¿no? Entonces decimos que esa es la característica de un vector. Y un vector lo podemos utilizar para una gran cantidad de cosas, lo podemos utilizar para expresar la fuerza y la dirección en que se está manifestando una fuerza en un cierto objeto, en un campo, lo podemos utilizar para expresar
la velocidad de un objeto que está en movimiento, lo podemos utilizar para expresar, cuando es un campo vectorial, para expresar la dirección, el sentido, la fuerza que tiene, que es producida por el movimiento de un fluido. Lo podemos utilizar para una gran cantidad de cosas, ¿no? Los vectores, además, los podemos utilizar también para representar otras cosas. A lo mejor algunas cosas con las que no estemos tan... nos quedan 10 minutos de esta sesión. Por cierto, cuando se nos corte, para cuando regresen, como estamos en Zoom, hay un pequeño quiz que va a estar en Classroom. Entonces, para que vayan abriendo también Classroom por ahí y lo tengan disponible. ¿Sí? Ok, creo que empieza a las 9:45, una cosa así lo puse. Ok, entonces, los vectores nos pueden servir, por ejemplo, para representar superficies también. Hemos visto que, por ejemplo, podíamos representar una superficie paramétricamente con vectores si tomamos la representación donde la punta de una representación vectorial, la punta siempre toca la superficie en cuestión, pero también podríamos representar una superficie con un vector si hacemos que la magnitud del vector, la norma del vector, el tamaño del vector, sea proporcional al área que nos interesa y hacemos que el vector sea normal a la superficie. Entonces, con eso estaríamos ya de alguna manera determinando esa superficie. Es una manera también que los físicos, los diferentes áreas de la ingeniería utilizan para representar una superficie con un solo vector, donde su magnitud es proporcional al área que está representando, y si es un plano, que a eso me refiero, el vector que sea normal a esa superficie, y entonces un solo vector ya nos está determinando perfectamente una superficie de ciertas características. Entonces, como vemos, los vectores, y estas son solo algunas de las posibles aplicaciones, de los posibles usos, de las posibles potencialidades que tienen los vectores. Entonces, vemos que son muchas las capacidades que tienen los vectores que conocemos hasta ahora. Sin embargo, más allá de estas aplicaciones, hay que entender que estos objetos tan útiles, tan simpáticos que conocemos ya que son los vectores, forman parte de una familia mucho más amplia de objetos llamados tensores. ¿Sí? Entonces, el vector que conocemos de toda la vida es un tensor. ¿Sí? Y decimos que es un tensor de rango 1. Pero ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso del rango. Si nosotros queremos, déjenme, les voy a compartir pantalla. Ok. Si nosotros queremos entender el tema de tensores y entender los vectores, hay algunos conceptos que son fundamentales que entendamos. Y son el concepto de componentes, las componentes de un vector. Componentes. Ahí dice componentes. Y el concepto de una base de vectores. Un conjunto base.
Quizás lo han escuchado así, ¿no? Como un conjunto base. Entonces, en los vectores que ustedes conocen hasta ahora, los que hemos visto, vamos a ubicarnos en un sistema de coordenadas por ahora, que esto nos va a ayudar para de aquí partir. Vamos a colocarnos en el sistema de coordenadas que conocemos nosotros, con el que estamos familiarizados, nuestro sistema de coordenadas cartesianas, X, Y y Z. Y decimos que si nosotros tenemos, bueno, vamos a hacerlo primero en el plano XY. Les digo, esto es una regresión, son cosas que ya conocen, pero que para dejar como un campo, una base firme, vamos a partir de esto, ¿no? Si ustedes tienen un cierto vector, decimos que si lo descomponemos en sus componentes, vamos a decir que este es el vector A. Si lo descomponemos en sus componentes, pues tenemos que encontrar las proyecciones, hablamos de la proyección, sobre cada uno de los ejes, ¿no? Entonces vamos a tener la proyección en X, que va a ser a X, y la proyección en Y, a la que le vamos a llamar a Y, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, aquí tenemos una representación de este vector. El vector que nos interesa, vamos a ponerlo en azul, es este. Y podemos hacer nosotros una representación de ese vector mediante una ecuación utilizando para ello sus componentes. Podemos decir que ese vector A va a estar formado por su componente en Y su componente en X. Ahora, otra manera que utilizamos para representar esto es con el conjunto base, ¿no? Que en este caso el conjunto base con el que estamos familiarizados es el que nos da los vectores unitarios, que son estos vectores que tienen una magnitud igual a la unidad que sea que tengamos, pero es a la unidad, y que están apuntando en la dirección de cada uno de nuestros ejes, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos un vector unitario que apunta en la dirección de X, al que generalmente llamamos Y. Como son vectores unitarios, recuerden de su notación de vectores, que se les pone un sombrerito en la parte de arriba. Y tenemos el vector unitario que apunta en la dirección de Y, que sería el vector unitario J, ¿no? En algunos otros textos o en alguno de los otros cursos, seguramente al de X le llaman X gorrito, al de Y le llaman Y gorrito. Para los que ya han visto tensores, generalmente les llaman E, ¿no? Cuando formas una base, un conjunto base para representar vectores o tensores o lo que sea, les llaman E, pero hasta ahorita en lo que tenemos les llamamos I gorrito, J gorrito. ¿Cómo se llama el gorrito? ¿El nombre formal? Circunflejo, creo. Ah, este circunflejo, sí. Sí. Bueno, I gorrito, I circunflejo. Entonces, este vector A lo que nos está diciendo es que estamos en la dirección de Y, vamos a tener AY veces el vector unitario y vamos a tener AX veces el vector unitario en X, ¿no? Entonces, si le ponemos números, por ejemplo, vamos a decir que tengamos esta proyección sea 5 y esta proyección acá sea 8, pues vamos a tener que el vector A va a estar dado por 8 veces el vector unitario, que es el que forma el conjunto base, el vector unitario J, bueno, lo estoy poniendo al revés, de como acostumbramos, ¿no? Que va a ser, otra vez, que va a ser 5 veces el vector unitario I más 8 veces el vector unitario J. Y entonces ahí tenemos nosotros una representación del vector A que nos interesa, ¿no? Podemos tener esta notación, podemos tener esta otra notación y
Acá hablábamos de que teníamos que este vector tenía componentes AY, AX, y si estuviéramos en 3 dimensiones, pues tendríamos también una componente AZ. Si se dan cuenta, para determinar este vector necesitamos un indicador direccional. Este es el indicador direccional que nos dice que va en X, en Y y en Z. Por eso, como necesitamos un índice, decimos que este es un tensor de rango 1. Por eso los vectores son tensores de rango 1, porque necesitamos un